Hola, ¿cómo están, queridísimos diluvios? Bienvenidos de vuelta a Heavy Rain. Así es, estoy grabando esto inmediatamente después del primero porque pues como tal las sesiones de juego que tengo pues, son como de 1 a 3 horas, entonces es el rango de episodios que grabo en ese tiempo. Entonces pensaba en hacerlo como por fragmentos, secciones, porque no sé cómo funciona bien esta cuestión en capítulos o así, pero ok. Pero vamos a tratar de manejarlo por secciones, ¿no? Es con este personaje esta parte y en cuanto pasamos una pantalla de carga se acaba el episodio. Noted that name somewhere. What was it? Blake. Lieutenant Carter Blake. Yeah, that's it. Teniente Carlton Blake. God, my hands are trembling. I gotta keep my act together. At least for now. Goddamn rain. Hasn't stopped pouring since I arrived. I'm really gonna love it here. Ok, es nuevo. Already? Huh. They seem well informed. The zone is sectioned off, sir. Please step back. Agent Norman Jaden, FBI? You got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Check. You can pass. I'm looking for Lieutenant Blake. Is he around? I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. Creo que esto era lo que podías jugar en la demo, porque yo jugué la demo de este en la PlayStation 3, que fue por eso que conocí este juego y eventualmente me interesó mucho y apenas lo jugué hoy, básicamente 2023. ¿What? ¿Qué es esto? Detroit Becomes Human. Video memo recording, Agent 47023, Norman Jaden, Tuesday, October 4th, 2011. Time is 8:14 a.m. Wow. I've got to find Lieutenant Carter Blake. There's a railroad track near where the body was left. Same as all the other victims. And soaking wet. The body is still here. The crime scene is compromised by all these people. I doubt there'll be many clues left, if there were any to start with. I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Sí, me lo imaginaba, gracias. El único güey con... Ah, su mecha. Ok. Lieutenant Blake? I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning. They told me you'd be here. Now, if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Well, are you coming, Jaden? So, what happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Ah. Has the time of death been established? Based on the rigor mortis, must be less than 6 hours ago. We should know more once the coroner has had a look. Any news on the coroner? He's on his way, Lieutenant. We've been waiting for an hour, for fuck's sake. Do we know the cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned, like the others. There are a lot of people on the crime scene. Aren't you afraid your men might destroy some clues? You don't find proof sitting behind a desk. We're not in the habit of trampling things into the ground, even if we're not in the FBI. No, of course not. That's not what I meant. Tony, I don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. You got it?
Yes, Lieutenant. Este... Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Do you have any leads? My men are going over the scene with a fine-tooth comb. If the killer left anything behind, we'll find it. Listen, I'm a little busy here. Why don't we discuss all this a little later, back at the office? Oh, no problem. I understand. Do you mind if I have a look around? Be my guest. Hey, Jaden, you come and see me if you find anything, okay? We're on the same team now. No sé por qué no me fío de él. Harry County. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. No me había dado cuenta, pero según qué tanto mantienes apretado el R2 para caminar es la velocidad con la que caminas. Las vías del tren. Ok, fue a salir con Pis. Bueno, a sacar a su perrito con Pis. Y encontró el cadáver. Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. No manches que tengo que escanear todo. Bueno, o sea, tengo yo que... Airy comment. Pollen particles disappear in the tall grass. It's probably the end of the trail. Airy comment. Traces of blood on the railroad track. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. Ok. Footprints continue just after the pollen trail. There's a good chance that they're the killers. Vayamos al cuerpo primero. Cada vez que escucho como piedras, peñascos, es porque encontró algo, ¿no? Harry comment. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Ok. Ándale, así me gusta más. Harry comment. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Harry comment. The victim is lying on his back. No visible signs of violence. Superficial wound on the right thigh. Blood analysis suggests it could be post-mortem. Probably a scratch that occurred when the body was being moved. Small wound on the right thigh. And the blood is the same as on the tracks. Ok, entonces lo mataron en las vías del tren. A small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. Un récord criminal. An orchid was placed on the victim's chest. Una orquídea. His face is covered with mud.
like the other victims. Ok. Entonces, ¿qué concluimos de eso? Que si el rastro de polen orquídeas nos lleva hasta acá, pero se va haciendo menos de este lado, entonces el asesinato ocurrió aquí, algo hizo con las orquídeas y lo trasladó hacia el otro lado. Harry, comment. There are traces of blood on the fence behind the railroad line. It comes from the victim. The killer came this way with the body and probably grazed it on his way through the fence. No, espera, Aguanta. Lieutenant, tengo que establecer una relación de confianza. Me guste o no, voy a tener que trabajar con él. Lieutenant? Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. O sea, dejan primero pensar, asesino. Impressive. I'm heading back to the office. You staying? Me quedo. Yeah, I'm gonna have another look around if you don't mind. Take all the time you want. Blood on the tracks. But where did it come from? Ya, ok, pensaba en decirle de que oye, voy a encontrar algo por acá. Pero pues, es como muy de, sí, haz lo que quieras. Hippie. La regué. Sí, es que dije, igual necesito presionar más botones a la vez. Y empecé en vez de presionar el círculo con el pulgar, lo presioné con otro dedo. Y ya cuando traté de hacer el cambio dije, oh cielos, I'm in trouble. No, pendejo, era R1, no L1. No me grabes, Ari. Qué chido, ¿no? La inteligencia artificial que te está utilizando la FBI en este universo. En este mundo. Soltamos triángulo. Soltamos R1. Soltamos L1. Listo. ¡Éxito! Todavía tengo que... Pero, ok. Es que en el anterior dejé de presionar cuadrado y tache porque pensé que ya había pasado eso y se resbaló. Al menos que haya soltado sin querer el R1 o algo por el estilo. Oh, cielos. Ya imagina a todos los policías viéndome, ¿no? Toda esta hazaña de que, ¿qué está haciendo? There's a good chance that they're the killers. Creo que tengo que prestar bastante atención a lo que también me muestra Ari. Harry, comment. Tire tracks on the side of the road behind the railroad line. It may be the killer's car. I think I've seen all there is to see. Pues sí, el asesinato se cometió en otro lado. El asesino del origami estacionó de este lado, trajo el cuerpo, lo desplazó. Debe de haber un trofeo por esta estupidez de no resultar sucio o alguna cosa por el estilo. I think I've seen enough. Better get back to the station before I catch pneumonia.
Mi cerebro, mi mente. Ok. Ajá, a través de ese paso trajo el cadáver, desprendió una parte ahí, de seguro el golpe que está en el muslo que tiene la víctima se le hizo en el riel con alguna parte de cortadura. Al pasarlo por las orquídeas, por las plantas de aquí, es donde desprende el polen y al final terminó la víctima puesta de ese lado. Pues lo que yo creo. ¿Y tú qué? Ah. Vámonos ya, 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 vámonos ya. Así es, yo también fui fan del Rubius en su momento. Últimamente no, porque pues en vez de ver, prefiero jugar. Estoy todo mugroso. Fui. Back to the office. Alright. FBI Investigator. Que encontramos todas las pistas con relación al crimen de asesinato. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, conclusiones mías. Detective en acción. ¡Oh! ¡Oh! Pues no simplemente el asesino del origami mata y los lleva a otros lados para evitar la escena del crimen. O sea, alejarlo lo más posible de la escena del crimen. En cuyo caso tendremos que enfocarnos en grabaciones de seguridad de autos que pasen a esas horas. O fijarnos más en los autos y cuáles tendrían más porque debe de haber un error ahí. Una manchita de sangre o algo por el estilo que esté en alguno de los camionetas o camiones o autos o así. Su motivo o razón, quién sabe. Pero bueno, ahora sí. Bye.